Saludamos al general Paco Moncayo. Él ha tenido muchas dignidades públicas en el campo civil y militar. Fue miembro del COSENA como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Fue consejero presidencial de Guillermo Lasso en materia de seguridad. Y es también un geopolítico con énfasis sobre todo en temas en materia militar. Quisiéramos, general Moncayo, tener su valioso punto de vista sobre este proceso que puede resultar histórico en Venezuela. Histórico por el resultado que pueda darse por el trámite de este proceso democrático y en forma posterior a este por el eventual reconocimiento de resultados que parecen irreversibles. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, qué gusto estar con usted y con la audiencia. Créame, soy pesimista yo sobre lo que sucede en Venezuela, porque este modelo neofascista, porque no tiene nada de socialismo del siglo XXI, está diseñado para tomarse y controlar todas las funciones del Estado y perpetuar poder. Ya sin la connotación, al menos histórica, de un Fidel Castro, ¿no? Que murió gobernando y dejó a su hermano en el poder, pero al menos había una fundamentación histórica, ideológica, entendible. Hoy, en manos de truanes que se han apoderado de palabras que antes eran respetables, que hoy se han convertido ya inclusive en palabras detestables. Por ejemplo, usted ahora dice progresista y es casi un calificativo peyorativo. Dice socialista, un calificativo peyorativo. Cuando usted recuerde lo que eran los socialistas en este país, pues no, estamos hablando de Agustín Cueva, estamos hablando de los grandes intelectuales, personas pulcras, sin excepción. Bueno, este modelo no tiene una fundamentación democrática. Para ellos las elecciones no existen. Solamente asumen de la democracia las formas para burlarse de ellas. Aquí mismo en el Ecuador yo tengo la certeza que desde la consulta en la cual el señor Correa decidió meterle la mano a la justicia, ganaron con fraude. Como ha sido fraudulenta la propia organización de la autoridad electoral a través de este malhadado Consejo Disque de Participación Ciudadana y Control de la Corrupción, que no tiene nada que ver con participación ciudadana, que es una estatización de la participación ciudadana y mucho menos control, pues porque si hubiera controlado esa función, no hubiésemos tenido el contralor que está enjuiciado y sentenciado en los Estados Unidos, multimillonario, pero dígame usted, Gustavo, si el que controla tiene 20 millones para que pretender cumplir la sentencia en domicilio, ¿cuánto se habrán llevado los controlados? Entonces, en Venezuela no existe una democracia. Las elecciones son solamente un acto formal para simular que es la voluntad del pueblo el que gobierna. Por eso soy pesimista. Ahora, ¿cuál sería el deseo más grande de mi vida? Que triunfe la oposición, que se entregue el poder, que no cumplan la amenaza del baño de sangre, que ha encontrado repudio hasta en algunas áreas y algunos mandatarios que están tan equivocados, porque si Lula da Silva cree que Maduro es un presidente democrático, o si el presidente de Chile, un joven realmente brillante, piensa que ahí hay democracia, o si el presidente de Colombia está tan confundido para pensar que Maduro es un gobernante democrático.
Eso no es realidad. Para ellos las elecciones son solamente una simple acción de simulación en la que van a ganar siempre a través del fraude o de cualquier mecanismo. Vea lo que han hecho en Venezuela, vea lo que hacen cada día, cómo persiguen a la Ahora, oposición. observadores y venezolanos, hemos dialogado con algunos brillantes destacados venezolanos que habitan Ecuador. Señalan que la situación no es la misma, que nunca antes en los 25 años ha habido una mejor posibilidad de cambio. Es oposición personificada en Edmundo González Urrutia y con la sombra eh, preponderante de María Corina Machado. Dicen es una especie de tsunami social que no podrán paralizarlo las mañas de la pseudodemocracia de Maduro. Que sea así, esperemos que sea así, esperemos que mi pesimismo esté infundado, porque mire, es que nosotros corremos el mismo riesgo, porque aquí no ha muerto el neofascismo. El neofascismo se expresa en la asamblea con brutalidad, rompiendo todas las normas elementales de la conducta moral. Cuando llevan, por ejemplo, al señor Terán, cuando intentan ponerle a un delincuente frente a la fiscal para colocarlo como interlocutor válido con la fiscal, el peligro existe. No estamos liberados de volver a caer en manos de gentes como los Ortega, como los Maduro, y de transformarnos en lo que infelizmente son y han sido Nicaragua y Venezuela. Entonces, quizás esperemos que yo esté totalmente equivocado, es mi deseo más ferviente y entusiasta. ¿Qué Esperemos que papel así sea. juegan los pueblos, General Moncayo, en situaciones como estas? ¿Qué nos dice la historia sobre la terminación de tantos gobiernos autoritarios que ha existido? Bueno, mire, la historia está llena de ejemplos. Han salido fácilmente los Hitler, los Mussolini, los de Stalin. Han sido tragedias de magnitud histórica global, porque además, si pensamos en Hitler, o pensamos en Mussolini, o pensamos en Stalin, no eran pues rateros, ni manejaban, al menos inicialmente, grupos delincuenciales. No se podía decir de ellos que tenían una alianza con el crimen organizado transnacional. Podemos decir que eran líderes eh, totalmente equivocados en cuanto a las tesis, a las prácticas, que violaron todos los principios de los derechos humanos, del respeto a las personas, a las instituciones. Pero yo no he escuchado que esos líderes hayan escrito páginas como las que hemos visto, están escritas lastimosamente en Nicaragua o en Venezuela. De manera que si va a haber una transición, tampoco es que va a ser una transición fácil. Tampoco es que podemos negar que hay bases profundas en la cultura social en América Latina. Mire usted, somos la región con mayor injusticia social en el mundo, la región que más discrimina en el mundo. Cuando hubo la pandemia del COVID-19, vea usted todos los estudios. En América Latina hubo más muertos per cápita, digamos, que en todo el mundo. O sea, somos una región indefensa, una región con enorme injusticia social. Y de allí es de donde se alimenta este populismo, que antes fue idealista. Porque, ¿qué podemos decir del doctor José María Velasco Ibarra? Era un populista,
pero qué honesto, qué inteligente, qué trascendente, un filósofo, un jurista. Entonces, también hay que reconocer que hay populismos y populismos. ¿En qué se parece el populismo de un Perón con el populismo de los Ortega? Hemos llegado a la peor degradación del populismo neofascista, creo, en la historia. ¿Qué Y de esto pensamientos tenemos que salir. tiene usted, si no, podríamos hablar incluso de qué conceptos tiene sobre el pueblo venezolano, pueblo heterogéneo como cualquier otro, pero que ha sufrido 25 años de un gobierno totalitarista que hizo que 8 millones de venezolanos sean parte de una diáspora? Mire, ¿cómo estuvo Venezuela cuando llegó Chávez? Porque hay que entender también cómo llegó Chávez. La corrupción rampante que había en Venezuela, los ricos en exceso que circulaban alrededor de la industria del petróleo, los aeropuertos con aeronaves privadas exóticas, los puertos con yates de extremada lujuria, y un pueblo que estaba, hay que acordarse esas laderas, viviendo en cartones, en covachas. O sea, Chávez no es una resultante de la perversidad del neofascismo, sino del neofascismo que utiliza, interpreta y se apodera de las grandes causas de la injusticia, de la corrupción, y por eso asoma Chávez. Tierra fértil para el populismo, así era Venezuela en la época anterior a Chávez. Así es, así era, pero ¿será que ahora, liberados de Maduro, que además no es pues un Chávez, ¿no es cierto? Es un residuo de ese modelo fracasado. ¿Será que Venezuela, un país riquísimo, un país en el que la naturaleza se ha excedido en entregarle todos los bienes imaginables, potencia petrolera, potencia en cuanto a todo lo que es la industria del carbón, del acero? Entonces, volveremos o volverán las antiguas prácticas discriminatorias y también Claro. corruptas de oligarquías Maduro, retrógradas. un líder extremadamente mediocre, de muy pocos principios, por supuesto, pero apoyado por las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Qué se dice? También aspiran los venezolanos puedan jugar y deban jugar un papel ahora en estos momentos cruciales para la patria venezolana. Mire, si usted lee la receta del socialismo del siglo XXI, allí está clarísimo. Primero, cooptar a las Fuerzas Armadas o cambiarlas por milicias populares. Así está escrito. En Venezuela fue un golpe militar y es obvio que Chávez tenía una gran ascendencia entre los militares. Sin embargo, también crearon las milicias. O sea, allí junto al ejército regular hay un ejército miliciano y político. Aquí fracasaron en cooptar a las Fuerzas Armadas y en crear las milicias. Los CDRs no pasaron de ser, aunque existen todavía, una estructura menor. Entonces, mire, donde hay acumulación del poder, se producen estas deformaciones. Yo fui, cuando era alcalde, a Venezuela, a una reunión de alcaldes. Y allí algunos venezolanos me invitaron a un conversatorio. Y allí se hablaba del cártel de los soles. Los generales venezolanos no usan escudos y estrellas como aquí, sino que usan soles en el mismo estilo que el Perú, porque el Perú tuvo una gran incidencia militar y cercanía con Venezuela siempre. Entonces, el cártel de los soles, ¿se imagina a dónde puede llegar una institución en la que el mando más alto sea calificado como un cártel?
vinculado al crimen organizado. General Moncayo, asumiendo esa parte de su visión pesimista con la que inició este diálogo, poniéndonos en el escenario de que no se respeten los resultados o de que eventualmente gane Maduro, ¿qué papel puede jugar la comunidad internacional tan venida a menos cuando noticias como la guerra en Ucrania o la guerra en Israel son ya de segunda o tercera plana? Mire, estamos también a nivel global en una etapa de transición negativa. Todo el mundo analiza la situación. Ya hay pronósticos de la muerte de la democracia en la cuna de la democracia. Hemos visto el Capitolio tomado por hordas salvajes dirigidas por quien va a ser reelegido. Estamos escuchando que la posición del candidato Trump se parece mucho más a cualquiera de estos sistemas autocráticos y no democráticos que a la democracia de la que eran un ejemplo los Estados Unidos. Estamos en un momento crucial también en el nivel global. El sistema que se montó después de la Segunda Guerra Mundial y que pensaba los grupos del poder en estas dimensiones que se habría consolidado en la famosa etapa de la globalización, cuando se pensaba que íbamos a vivir la paz americana, como un siglo se vivió la paz británica. Todo eso se ha desarmado rápidamente, se acabó la globalización. Usted ve la lucha bipolar entre una China que quiere surgir y unos Estados Unidos que tienen como tesis impedir que surja una potencia que pueda competir con ellos. Y les ve a las Naciones Unidas convertidas en ¿qué? En una burocracia realmente que no significa nada. Usted mismo acaba de plantear dos casos en los que las Naciones Unidas no cuentan. Claro, en gran medida, porque la propia estructura del Consejo de Seguridad Nacional es una estructura anticuada, adecuada al siglo anterior, al fin de la Segunda Guerra Mundial, porque allí se estructuró. El momento que tienen el derecho al veto, la China por el un lado y los Estados Unidos por el otro, queda anulada la única instancia con poder real que era el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, mire usted, sin una autoridad internacional que regule las relaciones entre los estados, en una lucha bipolar a muerte, con una democracia debilitada al extremo en un estado que era el ejemplo y que se asumía, pues no, ese ejemplo para llevarle al mundo a la democracia, el destino manifiesto famoso en los Estados Unidos. Es lúgubre la situación de la humanidad al inicio de este siglo XXI. General Moncayo, ya en la parte final de este diálogo, pues el tiempo se nos agota. Volvamos a nuestro país, a Ecuador, por supuesto, haciendo votos porque la libertad retorne este domingo a Venezuela. Aquí en Ecuador, en el marco del corto gobierno de Daniel Noboa, no se han vuelto a dar masacres carcelarias, no en la medida en que se dieron en el reciente pasado. El índice de muertes violentas, de acuerdo con las cifras oficiales, se ha reducido, pero nos encontramos en otro país, un país cambiado, en el que crímenes atroces que se siguen cometiendo diariamente ya no nos conmueven. ¿Cómo ve usted esta situación, la situación actual? Mire, estoy muy preocupado, por supuesto, del mismo modo que interpreto sus palabras como palabras de preocupación, por un hecho práctico. El presidente Noboa tomó dos decisiones correctas. La una decisión había que tomarse en las cárceles, porque eran los centros de mando, los puestos de control, de donde salían las órdenes y disposiciones para los operativos de los criminales. Una gran medida, pero no podamos tener a las Fuerzas Armadas metidas en las cárceles toda la vida. Otra decisión importantísima, declarar al Ecuador en un estado de conflicto armado interno. ¿Cómo?
está estatuido en el derecho internacional público de los derechos humanos. Pero coinciden infelizmente estas luchas correctas con la campaña electoral. Y se está cometiendo el peor error, lo que para mí es una traición a un país. Los políticos están tomando la seguridad como un tema de campaña. Claro, como usted vio ya en la campaña anterior, los socialcristianos nos trajeron un sargento, creo, experto tirador, y dijeron que él sabía la fórmula y que ganaba él y que venía la paz. Hoy le transmitimos al Ecuador la idea de que vamos a derrotar ya al crimen organizado. ¿Acaso que no vemos el caso de Venezuela, el de Colombia? Lo que hay que hacer en este país es tomar un acuerdo. Solo en un tema pongámonos de acuerdo, en el de la seguridad. Hagamos bien. Existen teorías, doctrinas, protocolos, métodos de hacer bien las cosas, pero no se los aplica porque se utiliza el tema de la seguridad populistamente para la disputa política. El peor daño que se puede hacer a sí mismo el presidente es ofrecer resultados, porque va a ser el motivo para descalificar su capacidad de gobernar, porque no van a haber resultados en el corto plazo, eso es imposible. Entonces, saquemos el tema de la seguridad de la competencia electoral, de la competencia política. Hagamos funcionar el sistema, no improvisemos, no hagamos lo que creemos que nos va a dar mayor adhesión electoral, porque eso es afectar gravemente a los intereses nacionales. ¿Cómo se encuentran las Fuerzas Creo que Armadas? este es, En qué punto están aquí en Ecuador? ¿Cómo está su moral? ¿Cómo miran su misión? mire, ese es un tema fundamental. No se puede usar a las Fuerzas Armadas o emplearlas en acciones que simulan sobre la base de la credibilidad que tienen las Fuerzas Armadas que estamos haciendo bien las cosas. Yo veo ayer mismo que pasaba aquí, vivo en Conocoto, pasaba por la calle y veo un grupo de 6 soldaditos caminando. Seguramente la idea es que ver a los militares en las calles le tranquiliza a la gente, ¿no es cierto? Pero dígame, ¿qué sentido táctico, técnico, peor operativo tiene esa acción concreta? Entonces, seamos prácticos. Si toda la droga ingresa por la frontera norte, no extraigamos a los militares de la protección de fronteras, que es su tarea fundamental, para que estén en las calles tranquilizando a la gente. Hagamos bien las cosas. Mire, hay bibliotecas enteras sobre lo que es la conducción política, la conducción estratégica, la conducción operativa, la conducción táctica, de cómo se planifican operaciones de seguridad interna, de seguridad externa. Apliquemos la teoría, pues, ¿no? Apliquemos lo que es fruto de experiencias positivas que han dado efecto en otras circunstancias. No utilicemos demagógicamente, populistamente el tema de la seguridad, ni la oposición, ni el gobierno. Hagamos como el 81, como el 95, motivo de integración para enfrentar este que es un problema infinitamente más grave que el que enfrentamos en los conflictos con el Perú. Seamos responsables, hagamos bien las cosas. Eso es lo que hay que insistir.
Gracias, como siempre, General Moncayo, por habernos acompañado. Gracias por invitarme, ha sido un gusto. Declaraciones del general Paco Moncayo. Fue, entre varias otras dignidades, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un experto en estrategias militares y de seguridad.